Saludos cordiales a todos los que nos estáis viendo. Somos Susana, Y Josico. un matrimonio normal, con una vida normal. Llevamos 31 años casados y tenemos dos hijas de 30 y de 28 años. Nos han pedido que demos un testimonio sobre nuestra vida y no sabemos si tenemos algo interesante que contar, pero quizá mirando y dando la vista atrás podamos contaros, por ejemplo, cómo nos conocimos, ¿no? Fíjate, hemos recorrido un camino muy largo desde el año 1987, en donde cada uno de nosotros estaba estudiando nuestra carrera. Tú estabas estudiando ingeniería y yo estaba estudiando psicología, y dos mundos muy diferentes, la verdad. Y recuerdo que, yo estaba en concreto en un grupo cristiano en donde queríamos preparar una obra de teatro para recaudar fondos para un proyecto solidario. Y teníamos actores, éramos todos actores, pero nos faltaba un director. Y entonces un amigo común nos presentó a Josico, que tenía cierta experiencia como aficionado en el mundo del teatro, y así nos conocimos. Aquel fue el origen de nuestra relación entre bambalinas y en un mundo pues precioso de creatividad y de una creatividad además orientada y destinada pues a los demás. Poco a poco todo el encuentro, los encuentros que íbamos teniendo, las oportunidades que teníamos, hizo que más allá de lo que era nuestra relación, digamos, artística, empezamos a descubrir otras cosas, ¿no? Fue una relación más humana y yo empecé a ver en ti, Susana, pues esa mujer fuerte, con entusiasmo, con fe, que me decía algo más que otras chicas que había conocido hasta entonces. Sí, fue un camino de ir conociéndonos, de ir compartiendo pues qué ideales teníamos, qué creencias, qué sueños queríamos para el futuro, qué intereses teníamos. Y pues empezamos a sentir en el fondo una llamada y decidimos empezar nuestra aventura juntos por aquel entonces. La verdad es que fuimos un poco intrépidos porque ya a los 2 años y medio, en cuanto tú acabaste la carrera, pues decidimos casarnos, sin saber muy bien qué implicaba eso, ¿no? Y qué iba a suponer en nuestra vida. Creo que siempre hemos sido un poco inconscientes, ¿no? Nos hemos dejado llevar pues ahora diría que por el espíritu, en aquel momento hubiese dicho que por la intuición o por eh, el fluir de la vida. Y efectivamente nos casamos y tuvimos primero a nuestra hija mayor, a María, y posteriormente tuvimos a nuestra segunda hija, Carmen. Es verdad que cuando empezamos nuestra vida en común, tras casarnos, al poco tiempo nuestra relación de estar juntos se truncó porque tuvimos que separarnos, porque yo tuve que ir a vivir al extranjero. Y yo creo que eso fue la primera prueba de fuego a la que nos enfrentamos. No sé si recuerdas. Sí, yo recuerdo toda la ilusión con la que nos casamos en nuestra parroquia, ¿no? La que entonces era nuestra parroquia, pues muy confiados en que, bueno, pues que nos queríamos de verdad, que el Padre estaba con nosotros, que todo iba a ir bien, ¿no? Pero esa situación de distancia, cuando tú te tuviste que ir al extranjero, ciertamente pues fue un momento difícil. También aparecieron otros, ¿no? Eso, al nacer nuestra hija, que también pues cambia, el que yo no acababa de encontrar trabajo al acabar la carrera, Sí. el que estábamos ajustados de dinero, al principio no teníamos un duro, y, y además, pues mi insistencia en que a pesar de todas esas situaciones, queríamos tener a nuestra segunda hija, ¿no? Además, fue un momento en el cual había esa ilusión que había al principio, pero se empezaba a entrelazar con una realidad que no era sencilla y que teníamos que ir adaptándonos. Yo sí que recuerdo que en aquella época empezamos a vivir de una forma un poquito más fría, más tensa, ¿no? Fuimos poco a poco, bueno, pues adaptándonos. No teníamos así una relación mala, pero esa chispa que habíamos tenido al principio se había ido poco a poco enfriando y se había ido perdiendo. Aquellos meses, aquellos años después de mi vuelta del extranjero, y fueron años que fueron poco a poco apagando esa llama que teníamos entre nosotros. Sí, o sea, yo sí que recuerdo como al principio vivíamos esa ilusión, ¿no? De estar cumpliendo nuestros sueños, de vivir juntos, de compartir la vida, de haber formado una familia, de hacer realidad en el fondo nuestros sueños, ¿no?
pero sí que soy consciente de que en nuestro interior, a lo mejor durante todo ese tiempo, pues iban pasando cosas que por esas circunstancias que hemos mencionado, pues por no querer preocupar al otro, por tener miedos a no ser entendidos, por la distancia, por todas esas situaciones que estábamos viviendo, pues a lo mejor empezamos a dejar de comunicarnos, de tener esa relación o esa comunicación tan fluida como teníamos al principio, ¿no? Nos callábamos más. Fíjate que yo me doy cuenta que lo que nos ocurrió en aquella época fue que nuestra relación dejó de ser lo más importante para nosotros. Yo recuerdo que a mí, por ejemplo, me empezó a preocupar mucho mi vida profesional. Y me empezó a preocupar mucho encontrar tiempos para mi ocio, etcétera. Y parecía como que eran tiempos que eran incompatibles con estar contigo. Tenían que ser unos tiempos diferentes, ¿no? Y es cierto que yo noté que aquella vida empezaba a, sin ser una mala relación, pero sí empezaba a ser rutinaria y un poquito menos imaginativa y menos ilusionante. Sí, y nuestra comunicación de alguna manera se había edulcorado, ¿no? Y nos Sí. convertimos un poco en gestores de nuestra vida en común, de las cosas que había que hacer, de que ahora que había que ir a ver a nuestros padres, había que hacer esto con las niñas, había que hacer esto en la casa, pero habíamos dejado un poco de compartir quiénes éramos, cómo estábamos personalmente, cómo estábamos en nuestra relación. Eso pasó a un segundo plano, sí. Íbamos a misa con nuestras hijas, estábamos en un grupo de catecumenado. Yo ya empecé a conseguir arrancar mi vida profesional, las niñas crecían felices y sanas, Sí. nuestras familias estaban bien, no había ninguna dificultad con ellos, es decir, que todo podía Pero, ser perfecto, parecía que nada pero fallaba, ¿no? sí que había algo ahí. Había algo que quizá al principio yo no era muy capaz de identificar, pero que sí que estaba ahí, ¿no? O sea, en el fondo para mí la pregunta era, ¿eso que estábamos viviendo realmente era lo que habíamos soñado o eso, echábamos en falta algo, ¿no? Ah. Y la verdad es que los dos, que somos muy inconformistas y muy exigentes, pues veíamos que esa rutina no nos llenaba, ¿no? Que se había empezado a instalar en nuestra vida porque echábamos en falta algo, esa chispa que tú decías antes. La verdad es que hay pocos momentos en la vida de una persona o de un matrimonio como nosotros que sean claves, ¿no? De esos momentos mágicos. Yo creo que un momento que sí que supuso un cambio muy importante en nuestra vida fue cuando se nos invitó a vivir el fin de semana de encuentro matrimonial. Bueno, nos invitó de pronto como mucha gente, ¿no? Parecía que estaba todo Abocado a abocado a ocurrir, ¿no? Empezando por Juanjo, el sacerdote que había celebrado nuestra boda, que nos pero acompañaban los grupos, mis a padres tus que estaban padres, también en encuentro. algunos amigos de aquí, de la parroquia de Tres Cantos, Mm. y de pronto todo el mundo se volvió hacia nosotros y nos dijeron, oye, ¿por qué no vivís un fin de semana de encuentro matrimonial? ¿No? Y así lo hicimos, pues va a hacer ahora 25 años. Llevábamos 6 años casados, 6 años aquella. casados de aquella, sí. Y fuimos a esa experiencia pues sin mucha resistencia, por eso, en la confianza de todas esas personas Sí. que nos querían, ¿no? Pero también sin una gran motivación, porque no teníamos la percepción de que nosotros ni tuviéramos ninguna situación difícil, simplemente, pues bueno, aceptamos vivir esa experiencia. Sí. Y la verdad es que fue un fin de semana muy intenso, en el que pusimos muchos aspectos de la relación al día, en el que nos centramos mucho el uno en el otro y comenzamos a dialogar desde los sentimientos más que desde las ideas, que era lo que nos hacía pelearnos a veces. Nos acercó mucho, además, sobre todo yo creo que nos hizo descubrir aspectos del otro que hasta entonces no habíamos tratado, ¿no? Ahora lo veo con la perspectiva de los años y me doy cuenta de cuántas cosas de Susana yo desconocía en aquel momento, a pesar de que estaba convencido de que te conocía, vamos, totalmente, ¿no? No sé si tú compartiste esa... Yo de ti conocí muchísimas cosas que nunca me habías compartido, que a lo mejor te habías dado por hecho, pero que no habías profundizado, con lo cual realmente salimos de esa experiencia muy reforzados y con ganas de cuidar mucho la relación, de darnos cuenta del regalo que teníamos. Queríamos mantener en práctica todo lo que habíamos aprendido y descubierto ese fin de semana, sí. No me di cuenta hasta mucho tiempo después de lo importante que había sido esa experiencia. Quizá no es algo que yo me di cuenta en aquel momento, pero sí que lo viví con los años. Y me doy cuenta, pues cuando, después de haber vivido el fin de semana y bueno, y de haber seguido acompañándonos, ¿no?, con otros matrimonios y otros sacerdotes que habían vivido la misma experiencia,
cómo empezamos poco a poco a transformar nuestra forma de vivir, ¿no? Entonces, pasamos de estar muy focalizados cada uno en nuestra vida y casi que nos unían nuestras hijas en aquel momento, a que de pronto lo que nos empezó a unir fue nuestra relación. Y nuestra relación era lo que empezaba a ser sobre lo que vertebraba nuestra vida y vertebraba nuestra familia, etcétera, etcétera, ¿no? Para mí eso fue el primer momento en el que dije, algo está cambiando aquí. Sí, pero de todas formas eso es totalmente cierto, pero aún así la rutina, la vuelta al día a día, pues es como bajar del tabor. De pronto pues empiezas a aterrizar en esa vida diaria, las niñas te reclaman, el trabajo también, y hay momentos en que ese priorizar, como tú estás diciendo, en nuestra relación, se veía otra vez peligrar. No llegó a ello, estábamos mucho más conscientes, pero es verdad que nos parecía difícil, ¿no? Entonces yo en ese momento sí que tuve alguna situación en la que temí volver para atrás y dejar y como tener la sensación de que el día a día nos iba a comer, ¿no? Es que al final, Susana, nos costó darnos cuenta de que había un aspecto muy importante que habíamos ya descubierto, que era nos comunicábamos mucho mejor, pero todavía seguíamos siendo diferentes y todavía no éramos capaces de gestionar esas diferencias que nosotros teníamos y tenemos todavía, ¿no? Y que hasta que no entendimos que hay una forma de gestionar el que yo soy, pues como soy, una persona, pues quizá más casero, más solitario, más de estar con mis cosas, una persona que me gusta el ritmo más relajado, etcétera, y que tú eres una persona por contra... Pues mucho más activa, siempre estoy llenando la agenda, haciendo planes, claro, quedando con gente, claro, con muchísima energía y muy activa, claro, vamos, de no parar en todo el día. Y es que esas dos formas tan diferentes de ser, al final eran y siguen siendo muy difíciles muchas veces de compaginar, ¿no? Parecía que o vivíamos tu vida o vivíamos la mía, pero no éramos capaces de vivir nuestra vida en aquel momento, no éramos capaces de gestionarlo, ¿no? A pesar de que nos queríamos y ya nos comunicábamos mucho mejor. Sí, eso es verdad, y yo creo que ahí yo me alegro de haber seguido caminando acompañada de otros matrimonios y sacerdotes, como tú decías, ¿no? De encuentro matrimonial, que nos ayudaron y nos dieron más oportunidades. Y de hecho recuerdo otra experiencia del fin de semana que vivimos posteriormente, pasados unos años, que precisamente trataba sobre las diferencias, ¿no? Cómo esas diferencias, en lugar de separarte, podían ser una fuente de vida. Y eso hizo que hiciéramos un clic súper importante. Fue así, porque además fue ese el fin de semana en el cual yo empecé a entender por qué tú eres como eres. Y empecé a darme cuenta de, uy, si Susana ya entiendo cómo es, a lo mejor yo puedo hacer algo para cambiar y hacer que nuestra relación funcione mejor. Sí, es verdad, y a mí me pasa lo mismo, ¿eh? Porque hasta ese momento yo como que vivía esperando que Josico cambiara, pues que fuese más activo. Yo recuerdo en algunas situaciones en donde, pues eso, teníamos que planificar el fin de semana. Yo el miércoles sacaba mi agenda y entonces empezaba a preguntarle a Josico qué es lo que íbamos a hacer y con quién íbamos a quedar. Y Josico es que se quedaba fatal. Y además no me decía nada, o sea, él al principio no me decía nada. Luego ya, después de muchos diálogos, conseguí entender que él sentía presión, ¿no? Y que para él eso era como si yo le estuviera apuntando con una pistola diciéndole, tienes que quedar con gente, tienes que hacer cosas que no son las que tú quieres, ¿no? Pero claro, además, aunque él las hacía, yo tampoco me quedaba satisfecha, porque en el fondo después se quedaba dormido mientras estábamos con los amigos, porque no había echado la siesta porque estaba cansado, o de pronto pues no le veía participativo en las conversaciones que estábamos teniendo. Entonces, en el fondo yo me quedaba insatisfecha. Yo decía, vale, sí, he organizado el fin de semana, pero tampoco es lo que quiero. Y yo a veces esperaba que tú cambiaras. Y no se trataba de que tú cambiaras. Ese fin de semana que decimos nos ayudó a entender que yo no podía esperar que él cambiara, igual que él no podía esperar que yo cambiara. Porque además nos habíamos enamorado de cómo éramos cada uno, ¿no? Precisamente además a mí ese entusiasmo tuyo es lo que a mí me había gustado y en un momento determinado me había empezado a pesar, ¿no? O sea, realmente hay muchas cosas en las que somos distintos. Mira, por ejemplo, ¿sabes una cosa que a mí siempre me había costado mucho de ti? Y también me di cuenta entonces, tu relación con el dinero. Tú ese convencimiento que tienes de que Dios proveerá, digo, sí, Dios proveerá, pero algo tendremos que hacer los demás para que Dios provea, ¿no? Entonces,
Yo a mí, esa forma tan diferente, ¿no? de aproximarnos al mundo de la economía, por ejemplo, a mí me hacía y todavía me hace sufrir muchas veces, ¿no? Sí, o cómo gestionar en nuestras propias familias, ¿no? Porque gracias a Dios no hay ningún problema y nos llevamos muy bien, pero somos estilos muy diferentes. Muy Mi diferente, familia, sí. yo a mí me viene la imagen de Up, esa película de dibujos animados de los globos, como digo yo, en donde están en la boda y la familia de él aplaude así y la familia de ella da saltos. Bueno, pues es un poco esas diferencias en nuestras familias y que nos costaba, cuando había situaciones, nos costaba Sí. entender cómo reaccionaba la otra parte, ¿no? Pero bueno, yo creo que en definitiva lo que pone esto de manifiesto es que sí que somos gente diferente y que lo que nuestro camino en encuentro matrimonial nos ha ayudado a hacer es descubrir que, en primer lugar, comunicándonos de una forma diferente, de una forma profunda, empatizando muchísimo el uno en el otro, entendiendo que hay que ponerse en los zapatos del otro para realmente poder avanzar y al mismo tiempo convirtiendo las diferencias en una fuente de riqueza y en un camino, una fuente de seguir avanzando y de seguir creciendo, eso ha hecho que nuestra relación crezca mucho. Es como si en aquel momento fuéramos una florecilla, una planta, un arbustillo pequeño, ¿no? Bonito, porque éramos bonitos y teníamos ese verde fresco que tienen las plantas cuando son pequeñitas y jóvenes, ¿eh? Y ahora veo nuestra relación como un árbol, ¿no? Un árbol que a lo mejor tiene un tronco más retorcido o con más arrugas o incluso dañado en algún sitio porque tiene sus heridas, pero hay una fortaleza, hay unas raíces profundas y hay unas ramas que dan frutos, ¿no? Cosa que a lo mejor antes no pasaba. Sí, y que además, pues esas diferencias nos hubieran podido evocar perfectamente a distanciarnos y a que esa planta que tú dices, ¿no? Pues se secara o por lo menos no siguiera reverdecida, ¿no? Eso es como algunas de las plantas que tienes ahí que no te acuerdas nunca de Mm, regarlas, no se mueren, no llegan a morirse, pero claro, tampoco están fuertes y ni se las ve ahí claro. frondosas y con frutos, ¿no? Y es verdad que todo ese trabajo que hemos ido haciendo, porque es trabajo, es esfuerzo, es dedicación a nuestra propia relación, es Mm, inversión en nuestra relación, pues va dando frutos y claro. aún así no se puede uno olvidar de seguir Nunca, regando y cuidando a la nunca. planta. O sea, esto es algo para toda la vida. Yo añadiría otra cosa a la que tengo que agradecer tremendamente a Encuentro Matrimonial, ¿no? Y es que nos ha permitido compartir una misión y una vocación en nuestra vida. Yo creo que gracias a que Encuentro Matrimonial no solo nos ha transformado, sino que nos ha hecho entender que el que tú y yo nos queramos puede ser fuente de inspiración para otros, puede ser fuente de, bueno, una camino que hay pues para ayudar a que otros matrimonios y otras personas crezcan también en sus relaciones, en su vida en relación. Eso ha permitido que de pronto encontremos también un punto de común, una misión común y una vocación común, ¿no? Sí, de hecho, yo creo que yo empecé a darme cuenta y a tomar conciencia de eso con el paso del tiempo en algunos ejemplos de personas cercanas, ¿no? Yo me acuerdo cuando después del fin de semana, claro, nosotros habíamos vivido una experiencia muy entusiasmante e invitábamos a otras parejas, pero bueno, pues no sé, es como si les contabas, hay una película buenísima, tenéis que ir a verla, pero Y no no acabábamos de acaba, sí. enganchar a nadie, no acabábamos de decir. Y sin embargo, con el paso del tiempo, cuando nos estuvimos dedicando de verdad a profundizar en nuestra relación, a sacarle jugo, a sacarle brillo, estar centrados en no quedarnos ahí como el ciego de Jericó, no esperando limosnitas, sino decir, quiero levantarme, quiero actuar, quiero hacer, obrar este milagro día a día en nuestra relación y dar ese sí diario. Cuando dimos ese paso, fue al revés. Hubo de pronto gente que se acercó a nosotros y nos decía, veo algo en vosotros y quiero vivir eso que vosotros estáis viviendo, porque algo estáis transmitiéndonos. Y ahí yo fui mucho más consciente, que lo habíamos dicho muchas veces, y que cuando tú asumas que eres sacramento, pues te ves, sabes que eres reflejo del amor de Mm, Dios, pero realmente hasta ese momento no tomé conciencia, ¿no? De que éramos ese sí. reflejo y que teníamos además una responsabilidad en transmitir ese amor de Dios. Es justo lo que iba a decir, ¿no? Ese ser consciente de lo que es ser signo, de ser signo para los demás
Y ese ser signo que en el fondo es lo que es ser sacramento, ¿no? Es decir, nosotros somos signo a ver, nosotros no, nuestro amor es signo hacia los demás de algo, ¿no? En tanto en cuanto Dios es amor, si tú reflejas amor, lo que estás haciendo es reflejar a Dios, ¿no? Entonces me parece que es el gran regalo que tenemos como matrimonio, ¿no? Nos queremos, nuestro amor es una parte de ese amor que Dios nos da y lo mostramos a los demás. O sea, tiene que ser un amor difusivo. Es que es un regalazo, Susana, es un regalazo y es un don que nos ha dado el Padre, O sea, ¿no? realmente es un beneficio el invertir en tu relación por muchos motivos, ¿no? Primero porque nos ha ayudado en el camino que la vida nos ha ido presentando, pues de pasar por enfermedades, por situaciones complicadas, y nos ha ayudado a que esas dificultades pues no las viviéramos cada uno en solitario, sino que nos hemos mantenido mucho más unidos y las hemos vivido con mucha más fuerza. Nos ha fortalecido en la relación muchísimo. Ha hecho que nuestra familia, nuestras hijas se hayan beneficiado muchísimo de eso, porque nuestras hijas, pues yo me acuerdo que cuando nos veían con alguna tensión, nos decían poneros a trabajar y sabían que podíamos salir de las dificultades. O sea, no ha importado que nos hayan visto pasando por momentos difíciles, sino que han creído en nosotros y nos han visto salir de las dificultades. Y eso es todo un testimonio, ¿no?, para ellas, y también nos ha unido más como familia, ¿no? Esa forma de dialogar, de conocernos, de tener esa apertura, ¿no?, también en la familia, con lo cual nos ha hecho al final creer también en nosotros mismos como matrimonio, y eso ha hecho que podamos salir fuera, como nos dice el Papa Francisco, que podamos salir fuera, porque en el fondo nuestro amor, si nos lo quedamos nosotros, pues se pudre como el agua estancada, tiene que ser difusivo, tiene que ir a otros. Bueno, es que además, es que si lo piensas bien, o sea, la mejor inversión que hemos hecho nosotros para nuestra familia, como familia, ha sido precisamente invertir en nuestra relación, sí, invertir en querernos, en hacer que esa planta tenga buenas raíces, ¿no? Que esté sana, ¿no? Y yo creo que eso ha sido lo que ha permitido también, pues bueno, que gracias a Dios hemos criado y hemos educado a unas hijas que hoy día ya son independientes y creo que lo hemos hecho bien. Hemos sido una familia cristiana y lo seguimos siendo, y a mí eso pues me llena de orgullo, ¿no? Y que nuestras hijas además han visto que aunque uno caiga, lo importante es no perder la fe, la confianza y seguir luchando, ¿no? Sí. Y luego además también que nos ha permitido, pues eso, o sea, no solamente el beneficio es para nuestra familia, Josico, es que el beneficio yo creo que es para nuestra comunidad, para nuestra parroquia, sí, para la iglesia, para la sociedad. Entonces es una forma es nuestro apostolado realmente, ¿no? Es la forma que tenemos de evangelizar, de ser una iglesia cotidiana, con nuestra vida, sin grandes alaracas, de forma sencilla, estando en bata y zapatillas, como digo yo, ¿no? Y por eso es parte de lo que nos hace estar hoy compartiendo ante vosotros, claro, y con muchos otros, ¿no?, a lo largo de nuestra vida. Estos retazos de vida, pues que pueden hacer visible ese amor de Dios sin altares, sin rituales, pues eso, desde una vida sencilla y normal. Claro. Habréis observado que tenemos como una cierta debilidad por encuentro matrimonial. La verdad es que nos tenéis que perdonar que insistamos, ya os hablemos de ello, pero eso es lo que realmente ha hecho que hoy seamos el matrimonio que somos, ¿no? En cómo nos relacionamos, en cómo nos gestionamos nuestras diferencias, en cómo nos comunicamos, en la familia que hemos construido, en la misión que hacemos hoy día en la Iglesia y para la sociedad, no hay que olvidarlo. Y yo creo que eso al final se ha convertido en algo medular en nuestra vida y que no podríamos entender lo que somos sin encuentro matrimonial. Sí, nos ha ayudado a intentar cumplir el sueño que creemos que Dios tiene para nosotros en nuestra vida, y que no es más que pues intentarnos hacer felices el uno al otro, ser felices juntos y transmitir todo eso que en el fondo es lo que Dios quiere para todos, transmitirlo como reflejo del amor de Dios a los demás. Así que, bueno, pues esperemos que nuestro testimonio pues os pueda animar a daros cuenta de que podéis hacer un camino, no solamente vivir unas experiencias, sino hacer un camino
y aventuraros a sacar mucho más rendimiento a vuestra relación. No os conforméis con la planta que sois, pensad que puede brillar mucho más, que puede crecer mucho más y estar mucho más fuerte. Y desde luego, si además hay alguna dificultad, que todas las parejas, todos los matrimonios y los sacerdotes también y las personas consagradas, todos tenemos dificultades a la hora de vivir nuestra vocación, porque se pasa también por desiertos, pues que siempre, siempre, siempre hay comunidades como la Encuentro Matrimonial que pueden ser un apoyo y un soporte para que podamos seguir viviendo con ilusión y con alegría esa vocación que, por otro lado, aunque esté llena de espinas, ¿no? A veces, sin embargo, es muy olorosa como esa rosa. Nada más, invitaros a que viváis vuestra relación matrimonial desde esta perspectiva. Yo creo que por la vida se puede pasar de dos formas. Se puede ser un turista o se puede ser alguien que realmente peregrina por la vida y la vive en intensidad y la vive con toda la profundidad que puede. Está en nuestra mano elegir lo que queremos hacer. Nosotros estamos intentando luchar por peregrinar por la vida, disfrutando de ello, saboreando todo lo que la vida nos pone a nuestro alcance, todo lo que Dios nos envía y agradecidos por ello y simplemente os animamos a que, bueno, pues que decidáis tener un camino por el que transitar siendo peregrinos, que decidáis que podéis amaros mejor cada día y que busquéis todos los apoyos que estén a vuestro alcance. Nosotros os ponemos a nuestra disposición la página web de encuentromatrimonial.com, pero buscad todo lo que necesitéis para sacarle brillo todavía y más jugo a la relación que se puede y que además es a lo que estamos llamados, ¿eh? Y además ir fuera también y llevar ese testimonio fuera. Así que, bueno, con alegría, que viváis con toda la alegría posible, porque es a eso a lo que estamos llamados los matrimonios cristianos, a ser matrimonios alegres y transmitir esa alegría, no exenta de dificultades, pero alegría al fin y al cabo. Y nada, Susana, yo he disfrutado mucho hoy con estos amigos y sí, muchas gracias por darnos la oportunidad de entrar un ratito en vuestras vidas y aquí estamos. Un beso muy fuerte. Un beso muy fuerte y a quererse. Eso, a quererse cada día, a renovar el sí. Chao. Chao.